Bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy estaremos con el profesor Carlos Patiño y hablaremos un poco acerca de su obra Inclínate entre la madera y la piedra. Bienvenido, profesor. Gracias. Cuéntenos primero de dónde surge el título de este libro. Bien, esta es una colección de cuentos y el título, como casi siempre ocurre, aparece como al final, aparece casi como una revelación. En este caso yo estaba leyendo un diario de Bukowski, que es un escritor norteamericano que leo con alguna frecuencia, y aparecía mencionado la incapacidad del escritor para bautizar precisamente sus libros, y él mencionaba este título a propósito de una escritora norteamericana, de otra escritora, y me pareció muy bello porque significaba como algo así como una reverencia ante el tiempo y ante el espacio, que era un poco como lo que yo quería decir. Entonces simplemente me lo robé, es de otra persona, de otro libro. En este libro encontramos alrededor de 22 historias, más o menos. ¿Cuáles son las temáticas de estas historias? Bien, son muy variadas. El protagonista o la protagonista tal vez es la ciudad. En la ciudad en donde suceden cosas, en donde nos movemos, en donde atravesamos, digamos, la vida. La música, específicamente la música rock, el fútbol, lo que significa ser colombiano, apostarle a ilusiones como la del fútbol o ilusiones como la de la literatura, la ilusión también de la política. Hay un cuento que trata sobre la ilusión de la política como posibilidad de mejorar las cosas y también la vida en general, un escenario supuesto de lo que va a pasar en La Habana cuando se muera Fidel Castro y lo que va a pasar aquí con nosotros y ellos. Es una mirada como sobre casi todas las cosas, ¿no? La unidad tal vez es la ciudad, pienso yo. ¿En qué lugar o en qué ciudades se desarrollan estas historias? Bien, hay algunas ciudades que he conocido como turista o como habitante, como Cali, como Medellín, como Bogotá, como La Habana, y otras en las que no he estado nunca, pero que me imagino como escritor o me sitúo allá en ellas, como Moscú, donde ocurre como el primer cuento. Pero casi todas son Cali, una Cali de los años 60 y 70 y también una Cali contemporánea, de aquí y de ahora. Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso de elaboración del libro. Es un proceso largo, complicado, porque pues, uno trata de encontrarle un tiempo a los libros y un tiempo a la pasión de la escritura, pero es bien difícil porque hay otras ocupaciones, acaso más importantes para el día a día. Entonces es a veces sacar un tiempito de aquí y allá. Aspiro a no ser un escritor de domingo, ¿no? Un escritor de días festivos, eso me parecería horrible, pero sé que no soy un escritor del día a día, ¿no? Además, este libro en particular tiene un comienzo muy interesante y es una especie de club de lectura y escritura que yo tenía como docente de la Escuela de Comunicación Social con unos estudiantes de la escuela, un club que se llamaba Club de la Serpiente, a imagen y semejanza del club que tiene tanto protagonismo en Rayuela, de Julio Cortázar. Entonces, junto con estudiantes de la escuela nos reuníamos los viernes en el Parque del Perro a leer cuentos y a proponer temas y a escribir. Y después el otro viernes leíamos lo que habíamos escrito y comentábamos autores, tendencias, escuelas y un poco ese encuentro tan maravilloso extraacadémico, pero con estudiantes de la universidad, fue el nacimiento, el origen de este libro. El lenguaje que encontramos en estas historias es un lenguaje muy abierto, diría yo un lenguaje muy contemporáneo. ¿Tiene alguna influencia este lenguaje? Tal vez es el lenguaje como de la ciudad, ¿no? De lo que yo escucho, precisamente el contacto con los jóvenes, ¿no? Con las nuevas ideas, con las nuevas visiones del mundo, tal vez esté ahí. Y también el lenguaje de la música, también el lenguaje del cine. Pienso que eso también influencia como la proximidad que yo tengo con los lenguajes audiovisuales, porque pues soy un profesor de la Escuela de Comunicación Social. Tal vez ahí resida como ese acercamiento y ese encanto y esa proximidad que permea los textos.
Hay una historia que particularmente me llamó la atención, que se titula "Es difícil ser santo en la ciudad". ¿De dónde surge esta historia? Aunque la literatura no es la autobiografía ni tampoco es como la vida de uno puesta en un libro, ahí sí hay, digamos, algunos elementos de los que yo quería como exorcizar. Entonces tiene que ver como con el volverse adulto, ¿no? Creo que todo el libro hay una imposibilidad de volverse adulto o una incapacidad como de asumir la responsabilidad tal y como es, de asumirse como un ciudadano con derechos y deberes en un país. Parece que hay un problema, ¿no? Siempre algo lo obstaculiza. Creo que es como un poco lo que pasa en el libro, y en ese cuento en particular pasa eso. Es un cuento que está escrito a partir de ciertas premisas, no está escrito de la manera convencional. Sí. Traté de organizarlo, digamos, en su estructura de otra manera. La anécdota es esta: yo estoy yendo donde una psicóloga, donde una psiquiatra, donde una médica que me pasa papelitos, y esos papelitos yo los leo y se supone que yo tengo que hablar sobre eso. Entonces es sobre mi vida, sobre mis amores, sobre mi hijo, sobre los celos, el otro amor, los otros amores, las pasiones, la soledad, la renuncia como a los sueños. Es un poco como eso, ¿no? Creo que es bastante triste todo lo que pasa ahí, pero yo traté de hacerlo en un tono mucho más jovial de lo que realmente es, ¿no?